Bueno, pues aquí estamos en Expo Comic 2015 viendo todo desde otra perspectiva, y es que estamos aquí en un ratito de relax con Jesús Martínez del Bas, más conocido como JMV. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, muy bien, aquí echando la tarde estupendamente con la gente, muy bien. Bueno, nosotros en primer lugar queremos agradecerte este ratito que nos concedes, y lo primero que te queríamos preguntar es, pues, ¿cómo supiste que, pues, en tus años de arquitectura, que tu vida profesional no iba a ser solo dibujar edificios, sino que te apetecía dibujar algo más libre? Bueno, no es una cosa que surja repentinamente. Yo había dibujado cómics de siempre. Es verdad que no he tenido así ninguna formación especial como dibujante, quiero decir que no he ido a clases. Estuve dando un año, cuando tenía 9, 10 años, estuve un año con unas clases particulares de óleo, pero vamos, que tampoco fue nada del otro mundo, a pesar que estuve con una profesora muy buena, eso sí. Y bueno, yo creo que a partir de los 12, 13 años fue cuando empecé a hacer pinitos, haciendo como pequeñas historias, pequeñas tiras. Me influyó mucho las tiras de Garfield, que pese que está ahora mismo como muy demonizado y tal, sin embargo los inicios, sobre todo los primeros años, son muy buenos, y tenía unas bases de funcionamiento esa tira de Garfield en cuanto a expresión de los personajes y de economía de medios y de trazo y de diseño, que a mí por lo menos me gustaban mucho, y bueno, seguí un poco esa senda, aprendí a utilizar recursos de expresión con muy pocos elementos, y empecé a hacer mis tiras con personajes inventados, y bueno, pues así poquito a poquito, dibujando mucho para mí mismo, haciendo cómics en el colegio para los compañeros, esas cosas, ¿no? Y sí, de alguna manera siempre esperas que, aunque tú luego estudias otra cosa que no es exactamente eso, en mi caso arquitectura, siempre esperas que en algún momento puedas dedicarte a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llega el momento y de pronto estés en revistas y en cosas, pues va todo como por un camino bastante natural, ¿no? Bueno, tu primer personaje más conocido es Bok, ese alienígena que está de Erasmus. ¿Tú llegaste a irte de Erasmus? No. ¿Y qué es lo que más te llamaba la atención a la hora, por ejemplo, qué te supuso un reto a la hora de dibujar a Bok y de afrontar esa situación de alguien extranjero completamente, donde es todo nuevo? ¿Qué cosas te parecían curiosas? Hombre, en realidad, o sea, la vida de los estudiantes españoles fuera, bueno, tampoco difiere mucho de los que vienen aquí. Entonces, yo en mi caso, sobre todo veía a los que estaban aquí, claro. Y es verdad que no sé si España pues tiene un componente de cachondeo mayor para los que vienen, que no tiene Suecia, ¿no?, cuando vas allí. Pero sí, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor no vives como muy de primera mano, pero lo ves a tu alrededor, y siempre hay momentos en los cuales detalles, cosas con las cuales puedes ironizar y bueno, consiste sobre todo en observar. Yo siempre he ido con mi libretita, he ido tomando notas, cuando se me ha ocurrido algo en un rato libre, pues bueno, y lo sigo haciendo, apuntas para que no se te olvide, aunque no se te suele olvidar, pero bueno, en mi caso, pero sí que lo vas tomando notas, y en eso consistía un poco la dinámica de todas las semanas, ¿no? El observar mucho, ver qué te llamaba la atención y intentar sacarle punta, tomar mis notas, y a lo mejor pues esa semana era lo que tocaba, el Erasmus o el profesor Carca o el examen sorpresa o cualquier cosa. Y desde aquellos tiempos de Bok hasta ahora, que estás en el Jueves, ¿cómo es trabajar para el Jueves? Bueno, pues es una experiencia. Yo llevo en el Jueves año y medio. Y es una experiencia intensa porque es una revista muy exigente. O sea, hay que tener en cuenta que por ahí han pasado pues las mayores figuras del humorismo gráfico en España, han pasado por allí y están ahí. Y sigue siendo, a pesar de todos los avatares por los que ha pasado en estos últimos años, sigue siendo indudablemente la revista de referencia, sin ninguna duda. Y casi, desgraciadamente, bueno, no te digo que la única, pero casi. Ya me gustaría a mí que hubiera muchas revistas de humor, y que el humorismo gráfico y de actualidad pues siguiera en primera línea, y la gente pudiera ganarse la vida trabajando para publicaciones, pero bueno, el humor gráfico está en crisis, desgraciadamente, y el Jueves desde luego es referente, y
yo la verdad es que estoy primero encantado de estar allí porque me he encontrado un equipo de gente fantástico, la directora Maite, todas las personas que integran Michael, las personas que integran el consejo de redacción, Juanjo, Julio, hay gente por ahí dibujando, Rubén, gente increíble, gente con un talento bestial y muy exigente porque es muy duro el tener que dar lo mejor de ti, porque es una ocasión en la cual tú te obligas a ti mismo a dar lo mejor de ti, estar semana tras semana intentando mantener ese nivel. Y con el tema, por ejemplo, de actualidad, que es en lo que estoy ahora mismo, pues ya desde hace bastante tiempo, pues bueno, es duro porque es todas las semanas leer muchas noticias, informarte, sacar punta a temas que muchas veces no tienen nada de divertidos. Esa era una de mis... Ahora hablamos de ello si quieres. Y bueno, luego pasar por el consejo de redacción, proponer cosas, que esas propuestas no solo estén bien y sean buenas y sean divertidas, sino que que sean incluso mucho mejores que otras muchas propuestas que compañeros de la revista pues también presentan, ¿no? Es una revista en ese sentido muy exigente, pero porque tiene que serlo, y además la gente que está allí pues tiene mucha experiencia, lleva muchísimos años. Maite, la directora, lleva desde el primer número en la revista y te puedes imaginar todo lo que ha podido ver y todo lo que ha podido leer, entonces ya tiene un ojo que hace así ¡bum! Y ya sabe, como todos los compañeros, como Michael, que también lleva muchísimos años allí, o José Luis Martín, ¿no? Pues bueno, la verdad es que está siendo una experiencia muy intensa y muy exigente, y que esperemos que dure muchos años, porque yo la verdad es que estoy encantado. Claro, y es que cuando estaba pues mirando tu currículum, leyendo un poco tu biografía y tal, y pues el jueves, Jesús Martínez del Bas en el jueves. Lo primero que se me viene a la mente, pues dije, ¿cómo se le puede llegar a dar una vuelta de tuerca a una actualidad que, como tú bien has comentado, muchas veces no es divertida? ¿En qué te puedes inspirar o en qué te basas para, a la hora de afrontar ciertos hechos, para transmitirlos de forma cómica y en humor gráfico? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es el proceso que sigues ante pues, ciertos hechos de actualidad que de los que la gente necesita reírse, pero que en realidad no son divertidos? En lo que se refiere a la revista, hay dos maneras de abordar un tema. Uno, que lo propongas tú, otro que te lo propongan, ¿no? Que un poco en esa, o sea, hay que entender que esto es una cosa muy viva, es una cosa de ir y venir. O sea, hay muchas veces que a lo mejor tú entregas cosas, propones cosas, hablas con la redacción, y a lo mejor no son temas que cuajen al final, pero a lo mejor dan pie a otros, ¿no? Y una vez que tienes el tema o que has decidido abordar eso, pues tienes que informarte bien, porque yo creo que una de las funciones también que cumple el jueves es no solo hacer humor, sino también informar. Es decir, que tienes que tener un rigor en lo que cuentas, aunque bueno, una página o dos páginas pues también dan para lo que dan, no puedes hacer una tesis, se trata de contar, de depurar mucho la información que das y de sacarle punta, ¿no? Entonces pues funcionas leyendo mucho y sobre todo dejando, en mi caso, la mente abierta a relaciones un poco de humor entre lo que estás leyendo y lo que se te pueda ocurrir, y de tu experiencia de haber hecho ya muchas cosas y tal. Y bueno, pues buscarle el lado absurdo a las cosas. A veces es ese tipo de humor que te deja más una sonrisa y estás leyendo y te sonríes, pero dices, joder, es verdad lo que estás leyendo, ¿no? Y hay otras veces pues que vas directamente por el lado cómico, o a lo mejor por el lado salvaje, un poco el lado bestia, depende de lo que estés tratando, ¿no? Es abocetar, seleccionar esa información, estructurar la página y contarlo, o sea, buscar la forma en la cual lo cuentas, ¿no? Al final el dibujo es una herramienta para contar las cosas, ¿no? Y eso en el jueves es especialmente importante tenerlo en cuenta. El dibujar no es un objetivo en sí mismo, puede serlo, es decir, uno intenta dibujar bien, intenta que lo que dibuja sea atractivo y que esté bien diseñado, pero sobre todo si eso no ayuda a contar algo, no vale para nada. Y en el jueves esto es especialmente importante, sobre todo cuando hablas de actualidad. De lo que se trata es de contar cosas, de proponer muchos gags, que la gente se ría con lo que está leyendo y que a la vez se informe, y que a la vez que estés contando una verdad, ¿no? Una verdad que es tu verdad, pero intentar, no sé, sacar conclusiones de ello y que la gente también saque conclusiones.
Bueno, pues vemos que tu experiencia en el jueves es muy gratificante por cómo hablas de ese año y medio que llevas allí. Yo ahora querría volver un poco hacia atrás, porque la verdad es que toda tu carrera está muy enfocada en el humor. Y en parte de tus obras te has inspirado mucho en la ciencia ficción, en la época, en la épica. Veas El Hobbit, veas El Señor de los Panchitos, veas Los Episodes, del 1 al 6. Entonces, bueno, pues todo lo miras con un punto de humor. Pero, ¿qué obra o autor ha sido para ti un referente, una inspiración? Pero hablando de literatura o de cómic en general y tal, bueno, si hablamos de literatura, Tolkien, porque, bueno, para qué negarlo, y además el Señor de los Anillos quizá lo leí ya más adelante, pero El Hobbit, que fue la primera novela que leí de Tolkien, pues me impresionó mucho, y eso que es un libro, bueno, que nació casi como libro infantil y fue adquiriendo complejidad propia y creciendo, ¿no? Entonces yo creo que por eso lo parodié, pues cuando yo creo que en ese momento se estaban anunciando, estaban diciendo que iba a haber unas películas del Señor de los Anillos y tal, pero en realidad salió como algo que no tenía nada que ver ni con las películas ni nada, o sea, era el libro, ¿no? Y era parodiar el libro y esas historias, pero en este caso quizá no tanto desde... Bueno, no sé, desde hacer un poco de risa, como hacía con la trilogía original, la trilogía original no, la segunda trilogía de la Guerra de la Galaxia, el episodio 1, 2, 3, que tiene ahí cosas un poco desastrosas, y entonces pues le intentas meter el ojo a Lucas, que seguro que le importa mucho que yo le meta el ojo, el dedo en el ojo. Y en el caso de Tolkien era pues desde el cariño absoluto sobre todo a ese libro, que yo le tengo un aprecio especial. Y luego en cine, pues sí, o sea, todo lo que es el cine de ciencia ficción, aventuras, Blade Runner, Star Wars, no sé, Indiana Jones, de las películas de Spielberg en general, todo eso a mí pues me ha influido mucho, porque me encantan, o sea, todo ese género de aventuras y tal, pues me gusta mucho. Y con el tema del cómic, pues en lo que se refiere a grafismo, Moebius, todos los dibujantes yo creo que hemos tenido en algún momento una etapa Moebius de que nos volvemos locos ahí viendo todo lo de Moebius. Y de cómic de humor, hombre, Mortal y Filemón, porque sí, Asterix me gustaba mucho, Tintín también, bueno, Tintín no es humor gráfico. Y luego Calvin y Hobbes, o sea, a mí Calvin y Hobbes me parece la mejor tira que ha existido nunca, ¿no? Snoopy también, pero bueno, quizá a lo mejor me engancha menos, pero también. Y luego un poquito más modernas, Zits, a mí Zits siempre me ha gustado mucho. ¿Vas a acabar en algún momento El Señor de los Panchitos? Ha habido, o sea, quizá ha tenido su momento para meterme con ello antes de meterme el jueves, pero el jueves ahora es que me tiene copado todo el tiempo, entonces no, es que no puedo. Me gustaría incluso hacer el episodio 6, que lo tengo por ahí a medio hacer, pero vamos, es que es imposible. O sea, esta noche estaré currando con la revista, mañana la mitad del día estaré currando con la revista y me acostaré a las tantas. El lunes por la mañana intentaré rematar las cosas de la entrega de la semana y a volver a empezar. Volver a empezar a pensar, te tiras media semana pensando, viendo, y luego pues media semana dibujando, ¿no? Y es así. Y con mucho placer, pero es muy duro. Al final es mucho trabajo. Bueno, yo ahora quería volver un poco a lo que has dicho al principio, de que has sido bastante autodidacta. A mí me sorprendía mucho que muchas veces has autopublicado, tú solo te has buscado pues las vueltas para poder sacar tus obras, para que todo fuera adelante, como muy perfeccionista, ¿no? Muy controlando todo hasta el último detalle, sobre todo pues para impulsarlo. Entonces, entre ello, has tenido experiencia con los crowdfundings. ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien. Hombre, yo no sé, perfeccionista, no sé. Yo soy perfeccionista hasta donde es razonable serlo. Yo soy sobre todo muy práctico, porque hago muchas cosas, tengo muy poco tiempo, y todo lo que hago pues intento que sirva para algo. O sea, yo soy en ese sentido, intento optimizar mucho tiempo lo que hago y
y voy siempre pensando qué voy a hacer, intentando tener las cosas muy claras para cuando me pongo no perder mucho tiempo ahí pensando en las musarañas, ¿no? Y lo de autoeditarme, bueno, lo de A la Fuerza Orcan, o sea, fue más que nada porque yo siempre trabajo mucho en revistas, o casi exclusivamente, y de pronto pues empecé a hacer un cómic online del hobby, lo empecé a publicar. De hecho, medio cómic llegué a publicarlo en una página web muy cutre, y te estoy hablando del año 2000, cuando internet estaba todavía en pañales aquí en España, y estábamos todavía con el Infobía, los routers esos que sonaban horrible y tal. Y entonces empezó a tener muchísimo éxito, y me animaron la gente de Jesús Marugán de Akira me animó a publicarlo, y me dijo, te lo edito yo. Y bueno, y esa labor un poco también venía precedida de que yo había autoeditado las primeras tiras de Vogue, porque se las ofrecía a las editoriales, y las editoriales no sabían quién era, ni tenían en principio mucho interés, y eso es porque estaba un poco disociado lo que es el mundo de la editorial, de las tiendas, del cómic, de las revistas. Entonces, bueno, me autoedité yo, empezó a funcionar muy bien, y de ahí pues empecé a autoeditarme yo todo, porque con las editoriales en aquellos tiempos no tenía mucho interés en sacarme cosas, pues digo, me las saco yo. Aprendí a cómo funcionaba aquello y ya está. O sea, es una historia sencilla. Luego ya sí he ido editando con diferentes editoriales, como por ejemplo Dolmen, que la tenemos aquí arriba. Sí. Y bueno, pues bien, ¿no? Y con el tema del crowdfunding, pues es como una extensión de la autoedición, es decir, es casi, bueno, pues prescindir de todos los pasos de distribución, etcétera, y que la gente sea tu editor. Es decir, que la gente, tú presentas un proyecto y la gente pues te exige de alguna forma, te pone sus condiciones, entre comillas, te da su dinero, y tú, bueno, pues con eso sacas un proyecto adelante, en este caso pues de edición, y ha ido muy bien, ha sido muy reconfortante. He hecho 2 proyectos y han funcionado muy bien, y me ha posibilitado el sacar cómics que a lo mejor en estos momentos más de crisis y tal pues no me hubiera animado a hacer, ¿no? Así que yo a la gente, siempre lo digo, que yo quien realmente estoy agradecido es a la gente. Y bueno, vienes aquí y con una persona que te salude y poder hacerle un dibujito y que se vaya contenta a su casa, pues ya mereció la pena el venir. Bueno, y sobre todo tú, que tienes experiencia desde lo que es la creación del cómic hasta la publicación, ¿qué dificultades te has encontrado a la hora de impulsar tu carrera? ¿Alguna dificultad que hayas dicho? ¿Algún reto que te haya supuesto el decir, pues esto no sé muy bien cómo funciona, a ver cómo lo aprendo, a ver quién me puede echar una mano? Bueno, o sea, quizá ha sido más difícil, más que lo que se refiere a la ejecución del cómic en sí, ha sido más a lo mejor el editar, ¿no? Porque hay un paso ahí que es la distribución, que es complicado, porque llevar las cosas a una imprenta pues no tiene mucha dificultad, pero luego llegar a tus acuerdos con las distribuidoras, que esos se muevan las tiendas, que las tiendas los pongan bien, que se venda, bueno, ahí hay un proceso que es complicado. Y respecto a, bueno, el cómic en sí, hombre, sí, siempre en determinados momentos de tu vida consultas con gente y hay gente que te sirve de guía, ¿no? A mí, por ejemplo, Ricardo Martínez, el dibujante del mundo, pues en su momento nos conocimos por una serie de casualidades muy simpáticas, porque resulta que el que fue mi pediatra era el pediatra de su hijo. Entonces, bueno, pues salió en una conversación, a partir de ahí, bueno, pues empezamos a hablar, nos hizo mucha gracia y bueno, pues yo me he ido a la redacción a ver cómo trabaja. O sea, más que enseñarme es, bueno, ya ves cómo trabaja, cómo dibuja y aprendes, claro. Además él es un maestro, ¿no? Y bueno, pues con la gente con la que te vas encontrando de todos aprendes, claro. Una dificultad así como especial de decir, ostras, me tiene que ayudar, pues bueno, quizás no muchas, pero sí, claro, de aprender de la gente, siempre estás aprendiendo de la gente. Y de hecho estás aprendiendo toda la vida, ¿no? O sea, yo de hecho, yo entro en una revista como El Jueves y me siento... o sea, porque además es en una revista todos son dibujantes y además todos son de primer nivel, buenísimos, y tú de nada, o sea, acabas de entrar ahí, eres bueno, y sigo siendo el novato. Ahora hay gente más nueva que yo, pero llevo 1 año y medio, hay gente ahí que lleva, ni se sabe.
Poco a poco. Sí, pero a mí me parece genial eso, ¿sabes? O sea, sentirme que no soy nadie, ¿no? Está muy bien. Y además cada semana yo me siento que empiezo de cero. Empiezo de cero, tengo que currármelo todo, tengo que convencer con lo que hago, tengo que... Y bueno, a mí eso está bien, porque estoy siempre con los pies en la tierra, entonces a mí eso me parece bien. Va contigo. Sí. Bueno, Jesús, y ya para terminar, tú tienes un recorrido muy extenso y además pues eso, has llegado hasta el jueves, que ya no solo es pues el humor, sino también pues el hecho de transmitir una realidad de otra forma. Pero a alguien que está empezando en el mundo del cómic y del dibujo, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo no sé si estoy en disposición de dar consejos a nadie, la verdad, pero porque estoy empezando en esto, que es verdad. A ver, o sea, yo sobre todo lo que creo es que no llega a vivir del cómic el que tiene un talento desmesurado, sino el que lo trabaja. O sea, gente que dibuja muy bien, te encuentras mucha gente por el camino pero a lo mejor no hacen nada con ese, o no hacen nada especial con ese talento, o se dedican a otras cosas, o no sé, o no lo enfocan bien, Entonces lo fundamental es trabajar. Yo no considero que sea nada del otro mundo, pero he intentado trabajar, he intentado darle forma, he intentado lanzarme a la piscina con cosas y eso es lo que debieran hacer todo el mundo. Dibujar todos los días lo que puedan, intentar proponerse metas, no quedarse siempre pensando en qué hago, o ya haré un proyecto. No, haz un proyecto, hazlo, y si no va a ninguna parte. También me acuerdo cuando tenía, ¿cuántos años tendría? 15 años o una cosa así, cuando empecé yo a leer me hice muy seguidor de La Espada Salvaje de Conan y se me ocurrió hacer un cómic de Conan, pero un cómic de Conan, digo, voy a hacer una Espada Salvaje yo, y entonces me hice un cómic de 40 páginas, formato Espada Salvaje, y con su guión y tal, y lo mandé a la redacción para que lo vieran, las copias, para, vamos, lo del correo del lector y tal, para que al profesor Ayuso, que tenía ahí el consultorio, ¿no? Y me respondió y no sé qué y tal, pero era muy malo, o sea, era una cosa... Bueno, era un cómic que en todo caso le dediqué un montón de horas y sirvió ¿para qué? Pues para aprender, para la siguiente cosa que hiciera hacerla un poquito mejor. Hay un periodo de la vida en la cual uno dibuja mucho y todo es para meterlo en una carpeta y para aprender, y es bagaje para ti. Y eso es lo que hay que hacer, dibujar mucho hasta que un día, pues yo qué sé, te encuentras ahí. Mis primeras tiras de la Gaceta cuando empecé a publicar eran muy espantosas, pero bueno, se trata de que dibujando mucho, pues cada vez lo vas haciendo mejor, hasta que un día pues empiezas a hacer cosas medio decentes, no te digo que buenas, pero medio decentes, y eso es lo que hay que hacer, trabajar mucho. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Esperamos que disfrutes de este Expo Cómic. Muchas gracias. Y que te vaya genial en el jueves, porque se ve que lo estás disfrutando. Muchas gracias. Gracias.